es el perro. Fíjense, aquí deberíamos tener la otra hemipelvis, ¿cierto? Fíjense la disposición del ilion en comparación a este ilion. Están en la misma posición. ¿Qué diferencias notan? Eso va hacia los lados y eso va hacia caudal. Ya, sí, por ahí va la cosa. Fíjense, ¿qué otra diferencia notan? La tuberosidad del coxal. Aquí tengo tuberosidad coxal, ¿cierto? Ya. En el caso debería ser ¿dónde? ¿Aquí o aquí? Ahí. Con la Ya, punta del pie. perfecto. Eso debería ser tu tuberosidad coxal. Y esto debería ser tu sacro, ¿ya? Entonces nos damos cuenta de que la cara, ¿cierto?, del ilion, en vez de estar apuntando hacia dorsal, ¿cierto?, está apuntando hacia lateral. Está inclinada. Por lo tanto, esta cara, esta superficie glútea, en el caso de los perros, está lateralizada. No está hacia dorsal como en el caso de las otras especies. Y esa es una diferencia importante. Y si ven el gato, va a pasar exactamente lo mismo. Incluso la proyección del ilion en el caso del gato es mucho más largo. Ya de ahí después lo pueden sacar, lo pueden ir a ver. ¿Ya? Eso primero. Segundo, el resto de las estructuras es exactamente igual. Se van a dar cuenta que vamos a tener una incisura isquiática mayor, una menor, una espina. ¿Ya? Hasta ahí ninguna diferencia. Pero mira, aquí hay una diferencia igual que es importante. Si ustedes se fijan, la tuberosidad isquiática es simplemente una pelotita. No es tan robusta como en el caso del rumiante, no es tan aparatosa como la del equino. Aquí simplemente parece una pequeña tuberosidad, ¿cierto? ¿Por qué es así? Porque hay un ligamento que es el ligamento sacrotuberoso que va desde el sacro aquí, ahí, y se inserta justamente en esa pelotita que ustedes ven ahí, o en esa eminencia ósea que está ahí, ¿ya? Que es la tuberosidad isquiática, ¿cierto? Ahora, el arco isquiático es mucho más pronunciado, ¿cierto? Se nota muy marcado en el caso de los perros, y el foramen obturador, la verdad, ninguna diferencia. En lo que es acetábulo y cavidad acetabular es muy similar al equino, tiene las mismas características, ¿ya? Entonces, eso es. El resto no vamos a tener unas eminencias iliopúbicas tan marcadas como en el caso de las otras especies. Un pecten pubis, la verdad, muy pequeñito, pero existe, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es lateralizado? ¿Por qué está inclinado? Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando vean el sacro del perro, ¿cierto?, que es este pequeñín que está aquí, que es este que está acá. Aquí está el sacro con la primera vértebra coxígea. Fíjense las alas. Vean las alas de este sacro. Se dan cuenta que son alas que no están como un sacro normal, digamos. O sea, un sacro no es que sea normal, un sacro que es clásico o que ustedes conozcan, que es este del bovino, ¿cierto? Fíjense las alas. En este caso, las alas del sacro del bovino son hacia lateral y dos paredes, una que apunta hacia craneal y otra que apunta hacia caudal. Esa es la característica del ala del sacro del bovino. Pero la característica de las alas del sacro del perro, ustedes se fijan, las alas son más elevadas hacia dorsal, inclinadas hacia ventral, y la parte de contacto con, ¿cierto?, el ala del ilion, recuerden que esto va así, ¿cierto? El ilion va aquí. Por lo tanto, se entiende de que la superficie de articulación tiene que ir apuntando hacia lateral, porque esto apunta así, ¿cierto? No es de la otra forma, porque si ustedes ven, esta superficie tiene que ir de lado para que esto entre ahí, tome contacto, si no, no tendría contacto, ¿ya? En el caso del perro, esto está así de lado, para que esto entre así, ¿se fija? Está todo dado vuelta. Entonces tiene una diferencia en la posición del ala. Lo otro importante es la cantidad de vértebras que componen el sacro. ¿Cuántas vértebras sacrales tiene un perro? 3. Ya. 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿cuántos forámenes sacrales dorsales tengo? 2. 2. ¿Y cuántos ventrales? 2.
¿sí? Entonces, eso es importante. Otra cosa que es importante, no existe una cresta sacral media, como en el caso del rumiante, no son fusionadas como en el caso del rumiante, tampoco son parcialmente fusionadas por lateral, ¿ya? Pero muy poquito. No hay una cresta sacral intermedia, como en el caso del bovino, pero sí podríamos mencionar de que existe una cresta sacral lateral, como en el caso del bovino, ¿ya? Y sería todo lo que podemos mencionar del sacro. Ya el resto, la parte vascular, el surco vascular, ¿cierto?, que está normalmente en el centro, también está presente, ¿ya? Solamente que en el caso de los perros se nota menos, ¿ya? Pero la diferencia importante radica en la cantidad de vértebras, ¿cierto?, sacrales, por ende la cantidad de forámenes que tiene, la fusión de los procesos, ¿cierto?, y la disposición o la inclinación de las alas, ¿ya? Importante también mencionar el promontorio, que es lo que está marcado ahí, ¿cierto?, acá, que en el caso del perro está casi inexistente, ¿ya? Pero existe, igual está un poco gastado en la parte de ahí, ¿ya? Entonces, eso es exactamente lo mismo en el gato, ¿ya? ¿Se fijan? Miren, el axis, bien bonito, ahí está más notorio, y el atlas, claramente. Pues ahora ya esto no se les puede olvidar, o sea, son imágenes que entran y listo, no hay cómo sacarlas de ahí. Bien, eso espero. Ahora, tengo el sacro del bovino, pero me falta el sacro del equino. Mira, el sacro del equino tiene características que son igual interesantes. Primero, nos vamos a dar cuenta de que tiene una forma de Y, ¿cierto? Por ahí alguien lo dijo en clase. Creo que fue... No, alguien dijo que tenía forma de como de Y. ¿Ya? Lo escuché, no me acuerdo. La cosa es que va a estar fusionado igual que cualquier otro sacro a nivel de cuerpo, va a tener los forámenes sacrales, ¿cierto? ¿Y cuántas vértebras sacrales tiene el sacro del equino? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿6? ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas vértebras sacrales tiene el equino? Vean su papelito. ¿Lo tienen? 5 o 6. Ya pues. 5 o 6. Ya. Esta es una vértebra sacral. Esta. O sea, perdón, coxígeno. La primera coxígeno. Lo mismo que se da con el perro. Ya está pegado. ¿Ya? La parece pasada. Entonces, van a estar fusionados a nivel de cuerpo, van a estar fusionados a nivel de proceso transverso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por ende vamos a tener la cantidad de forámenes sacrales dorsales, ¿cierto? Y tenemos también los sacrales ventrales. ¿Dónde están las reales diferencias? Primero, tú te das cuenta que no hay una fusión de los procesos espinosos, ¿cierto? No hay una cresta sacral dorsal, ¿cierto? A diferencia del rumiante, que sí están fusionados, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro, vamos a tener los procesos articulares craneales, que son estos que están acá, menos desarrollados o más delgados que los que tiene el rumiante. Y lo otro, más importante aún, es la forma de las alas. Y aquí lo principal es, yo coloco esto en posición horizontal, ¿cierto? Se van a dar cuenta que la superficie de articulación está apuntando hacia dorsal y hacia caudal, una posición dorso-caudal, hacia atrás, ¿cierto? Lo mismo acá, dorso-caudal. Pero el ala en sí es una posición casi botada, casi que esta superficie está apuntando hacia dorsal y esta cara está apuntando hacia ventral, ¿ya? En el caso del rumiante, las caras están apuntando una hacia caudal y la otra hacia craneal. ¿Está? ¿Se nota la diferencia? Que una cara está más botada y la otra está más levantada, ¿ya? Y por ende la superficie de contacto completa, en el caso del rumiante, va hacia caudal. En el caso del equino, la superficie de contacto va hacia dorso caudal, en diagonal, hacia atrás. Y mostramos en el caso del perro que la superficie de contacto, ¿cierto?, está lateralizada. Por lo tanto, la cara también está de lado, ¿sí? Una apunta hacia lateral y la otra hacia medial. ¿Está? Entonces, caninos y felinos, ¿cierto? Rumiantes, equinos.
¿sí? Esa es la forma de las caras. Y ahí están las diferencias más importantes, ¿cierto? En el caso del equino. Vamos a tener superficies articulares también craneales, acá, ¿cierto? En el caso del sacro, que esto va a tomar contacto principalmente con la última lumbar, ¿cierto? La última lumbar. Y tenemos un promontorio un tanto más pequeñito, ¿cierto? En comparación al rullante, ¿ya? Sacro. Me falta un fémur de caballo.